Espérame por la mañana. Antes de que salga el sol. Costa Rica. Vamos a la palabra. Bueno, hoy de verdad que este tema es muy fuerte. Me gustó escuchar al hermano Tisque, ¿verdad? Que hablaba, o Tisque, que hablaba desde su corazón, mostrando heridas que fueron descubiertas. Y brevemente, porque sé que la historia es larga, pudo mostrarnos el amor de Cristo y cómo restaura el amor del Señor para nosotros. Y una de las cosas que tenemos que nosotros aprender es esta, aprender al respecto del resentimiento. Y un poco aquí el título dice: investiguemos sobre el resentimiento. Y tal vez no es algo de lo que nos guste predicar, porque no son temas populares. Hoy a veces nuestros púlpitos están llenos de eso, de motivación, de palabras de éxito, de prosperidad, pero temas como los que estamos viendo en esta plataforma poco y nada se enseñan desde el púlpito, porque no son temas populares, pero sí son necesarios. Y creo que, y déjenme decirles algo, sobre todo los que conducen un vehículo, los que tienen licencia de conducir o no, y lo hacen, cuando uno va a cierta velocidad, entre 60 a 80 kilómetros por hora en una pista, si hay un desbalance en las llantas, en la cubierta, como le dicen en otros países, si no están balanceadas, comienza a aparecer una vibración que se traduce en el timón, en el mando, en el volante, en el manubrio. Se mueve porque las llantas no están balanceadas. ¿Cómo se soluciona? Rápidamente uno puede ir a un taller y lo balancean y enseguida desaparece eso. Recomendación para los conductores que cada cierto tiempo hay que hacer ese balanceo porque se pierde por un golpe en el asfalto, por una mala maniobra, se pierde el balanceo. Entonces cada tanto es bueno revisar eso. Anoche, cuando estaba preparando este tema, me hizo recordar mucho a esto, porque la vida ministerial, las predicaciones que como ministros debemos enseñar o predicar desde la plataforma, tienen que ser balanceadas, equilibradas. Si nos vamos solamente al tema sanidad divina, va a haber carencia de base espiritual. Lo que ha pasado con pentecostales y bautistas, y yo tengo amigos increíbles bautistas que los admiro por la teología. Ellos se centran en la teología, nosotros en el pentecostalismo, otros en la santidad, otro el movimiento misionero mundial. Pero si nos polarizamos a un solo tema para hablar, hay un desbalance que en el andar se siente. Entonces es importante que en nuestros púlpitos hablemos al respecto de temas como este y sobre todo como el de hoy. Investiguemos algo sobre el resentimiento. Esopo dijo: nuestro carácter nos hace meter en problemas, pero nuestro orgullo es el que nos mantiene en ellos. Podemos meter la pata, podemos cometer errores, podemos tener problemas con personas, pero si nosotros arreglamos la situación, enseguida desaparece. Pero nuestro orgullo nos hace mantener dentro de los problemas, dentro del resentimiento, dentro de una situación no sana para nosotros. ¿Qué es el resentimiento? Estamos diciendo investiguemos sobre esto, ¿no? Entonces, hablemos del resentimiento. Primero es la acción, es el efecto de resentirse. O sea, es decir, tener un enojo y pesar por algo. Cuando algo te ocurre, cuando alguien te daña, cuando algo te molesta, y lo que pasa es que en la mente empieza a trabajar y uno
se permanece o permanece en esa condición, en esa situación. Lo masticamos, le damos vuelta para atrás, le damos vuelta para adelante y eso hace que en nuestro corazón se forme lo que luego la palabra habla de raíces de amargura. Y las raíces de amargura generan todo aquello que el hermano Tige decía. Por años, hasta un revólver yo tenía, podría haber actuado, el Espíritu Santo me frenó hasta que me di cuenta que me estaba dañando. Y aún hoy, él decía, puedo ser amigo de mi tío, formamos una linda amistad. Qué interesante lo que el Espíritu Santo hace y lo que no hace si nosotros no abrimos la puerta. Entonces el resentimiento y todo esto que estamos hablando se refleja en sentimientos y actitudes que nosotros generamos. Cuando usted ve una persona resentida, posiblemente sea una persona que tiene rasgos de enojo, de ira, ojos cargados de enojo. Y yo siempre que voy por la calle miro a la gente, me gusta mirar, aunque vaya conduciendo, yo voy mirando. Y hay gente que parece que vive enojada, hay gente que parece que vive mal. Y yo me pregunto, ¿qué estará pasando por esa cabecita, verdad? ¿Qué estará pasando acá? ¿Qué serán los pensamientos y las maquinaciones? Las actitudes que demuestra una persona resentida es hostilidad. Hostilidad hacia algo o hacia alguien. Y cuando estamos resentidos en nuestro corazón, enseguida lo notamos, porque surge algo que pasó hace 300 años, lo recordamos, y lo recordamos con tristeza. Quiero mantener aquí abierto un paréntesis, porque no quiere decir que vas a olvidar lo que ha pasado. Yo tengo varias heridas sanas en mis manos. He trabajado siempre en mi casa, en costura, de profesión, de oficio. Soy barbero, peluquero de hombres. Estudié eso para ayudarme en mis propios estudios. Trabajé en la construcción. No le he hecho asco a nada, he trabajado en todo. Pero mis manos han estado lastimadas muchas veces y hoy tengo heridas muy fuertes, en especial en este dedo índice izquierdo. Cierta vez trabajando en el taller de costura de mi familia, con la tijera, descosiendo una prenda, la tijera, la punta de la tijera penetró aquí y salió por aquí. De verdad, en este sector aquí, por muchos años tuve insensibilidad. No sentía nada al tacto. Sanó la herida, pero no podía sentir nada. Ya ahora de esto han pasado tal vez 35 años y ya no tengo problemas, ya está todo normal. Pero tengo una cicatriz, una marca que se ve desde la uña pasando y dando la vuelta hasta aquí. Esa marca me recuerda lo que pasó, pero ya no duele. Así es la sanidad del Señor. Por eso uno no entiende cuando alguien como el pastor Tige dice, ahora soy amigo de el que me hizo daño. Porque ya no duele. Si bien existe una marca que uno la recuerda, pero la sanidad que viene del Espíritu Santo hace como en esta cicatriz. Ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, porque el Señor lo sanó. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero cuando hay todavía vivo el resentimiento, duele. Cuando reaccionamos de una forma hostil hacia alguien o hacia algo, es porque una manifestación externa está pasando de lo que hay en mi corazón. Entonces, la ira no resuelta sobre algo que pasó, sobre una situación, llamemos con alguien de la familia, con tu cónyuge, tus hijos, con alguien de la iglesia. Yo tenía en mi niñez, recuerdo, casi mi adolescencia era,
recuerdo que mi papá trabajaba muchísimo y era ellos al principio cuando yo nací, mis papás tenían una pequeña empresa constructora en sociedad con mis tíos. Luego, para ir al ministerio, mi papá dejó la empresa y comenzó a depender de la iglesia. Y la iglesia les daba un salario muy bajo y sufrimos mucho, porque era para nosotros, o para mis padres, era un poco el precio de servir al Señor. Y en mi corazón se iba generando resentimiento contra la iglesia, sobre todo el cuerpo de diáconos que en aquel momento había, no eran juntas directivas, el cuerpo de diáconos que no velaban por el bienestar de la familia. Y la tristeza era que éramos una gran familia y algunos de ese cuerpo de diáconos eran familias cercanas, primos hermanos nuestros. Era duro para mí y se generaba algo en contra de la iglesia. Yo decía, yo no quiero el ministerio, no quiero ser pastor, no quiero servir a Dios, porque lo asocié completamente con ese dolor que yo veía que se generaba en mis padres y que repercutía en nosotros. Entonces, eso creció en mí y se transformó en rencor, en ira. Y esa ira no resuelta si sigue, puede terminar aún en un crimen, como lo decía el hermano Tige. Una ira no resuelta, una vendetta, como decimos los descendientes italianos, que tenemos el revólver y puede ser que vamos a actuar. El enojo, la furia guardada en contra de alguien, eso en algún momento se traduce en una agresión mayor que va a producir otra agresión y otra más. Entonces, el resentimiento, si no tratamos con él de forma inmediata, puede generar o desatar un crimen. Y quiero decirles algo más que es duro también, aún a nosotros pastores y líderes. Una ira no resuelta, un resentimiento te puede cerrar las puertas de entrada a la vida eterna. Y hago una pausa porque las pausas hablan. Porque necesitamos evaluar nuestros corazones y resolver todos los temas no resueltos en nuestra vida. Me hace acordar aquella gran parábola donde el Señor presentaba a un hombre que tenía una deuda enorme y que fue ante la persona a quien se le debía plata y cosas X y pidió perdón y entonces lo perdonó. Pero al salir inmediatamente encontró a alguien que le debía a él y tomándolo del cuello lo ahorcaba diciéndole pagame, pagame, pagame. Y ahí se generó un gran conflicto. ¿Lo recuerdan? Si nosotros no perdonamos, ¿esperamos recibir perdón de Dios? Siendo que las Escrituras nos están pidiendo que hagamos esto, que perdonemos, que resolvamos el resentimiento en nosotros. Justamente el resentimiento es incapacidad de perdonar, es incapacidad de cerrar etapas, es incapacidad de atar cabos y seguir, porque la vida sigue. Pero es Dios y es el Espíritu Santo el que pone su ungüento fresco sobre nosotros y que trae sanidad sobre nuestras heridas. Este tema es duro hablarlo entre ministros, porque somos pastores, somos ministros, somos líderes nacionales, pero necesitamos conocer e investigar sobre esto, descubrir el error para nosotros poder dar una solución a esto. ¿Qué dice el diccionario? Porque estoy hablándole en términos bíblicos. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia Española? Que resentirse procede del idioma latín, pues es el fruto de la suma de dos vocablos, de dos palabras. El primero de ellos es el prefijo re, que es un sinónimo de repetición. Al decir re, estoy repitiendo. Y el otro vocablo es sentire, que significa volver a sentir en total. El equivalente de la unión de esas
2 palabras, significa resentir, resentimiento, volver a vivir una y otra vez lo que me dañó en mi corazón. Volver a vivir. Y vuelvo a repetir esto, no es que te vas a olvidar y va a desaparecer de tu memoria, sino que va a pasar como esta cicatriz, que está, pero no duele, porque hubo sanidad completa. Va a pasar lo que en el hermano Tige, que él se propuso, volver en amistad aún. Y qué difícil es pensar, ¿no?, en amistad. Me voy a acercar como amigo. Yo no sé, el humano diría en qué cabeza cabe algo así. Pero justamente esa es la obra del Señor. Está muy claro para nosotros. Sentir una y otra vez lo mismo significa resentimiento. Sentir una y otra vez dolor. Abrir una y otra vez la herida. Nunca me operaron, nunca me abrieron en la piel, pero me han contado algunas personas, y viví después del primer embarazo, se les soltaron algunos puntos. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque sentir una y otra vez dolor, cuando una herida se vuelve a abrir, un proceso que ya estaba avanzado de curación de una herida, otra vez se quiebra la piel, vuelve a sangrar. Es terrible, nunca lo he vivido, pero una y otra vez el dolor aflora cuando una herida no está sanada y se vuelve a abrir. Entonces, ¿cómo nosotros descubrir esta maldad satánica, diabólica del resentimiento? Es justamente cuando en nuestra mente jugamos con esto y repasamos una y otra vez lo que sucedió, casi tomando nota para no olvidar, casi diciendo, esto amerita 100 pesos y esto otro que me hizo son otros 100, así que ya son 200. Y este suman 1000, y es esto lo que se me debe. Y recordar, y vieran que no es fácil, pero con Cristo todo lo podemos. Cuando alguien le ofende, cuando alguien comete una injusticia, cuando usted recibe un trauma a raíz de eso, en su mente, en su corazón, y vive en eso, entonces se puede generar hasta un crimen. Hay un versículo concepto para esto que quiero para ilustrarlo, que es Génesis 50:15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Sin embargo, José, cuando ellos se acercaron, dice, ¿cómo voy a odiarlos? ¿Cómo voy a tener rencor? Si Dios me trajo acá y Dios hizo eso, que ustedes me vendan, que ustedes me maltraten, para preservar la familia. Y ellos, los hermanos, no lo estaban viendo, pero Dios estaba formando una nación, el pueblo de Israel, aún de esos hermanos de José, aún de esos hijos de Jacob que estaban en ese conflicto. Dios estaba formando la nación hebrea, el pueblo de Dios. ¿Cómo voy a guardar rencor si veo el propósito de Dios detrás de todo esto? ¿Cómo voy a seguir con sufrimiento en mi corazón si veo lo que Dios ha hecho en mí? Y ahí comienza la restauración y la sanidad de ese resentimiento profundo. Los especialistas señalan, yo gracias a Dios tengo mi hija psicólogo, mi yerno psicólogo, y algunas veces leí algo como esto, que el resentimiento es mucho más dañino que un simple enojo, porque el resentimiento queda en la persona a raíz del orgullo que tenemos. Se queda allá porque nuestro orgullo fue herido, porque pega fuerte que alguien nos rebaje, que nos maltrate. Y otro versículo concepto para esto. Salmo 142, versículo 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre.
Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Me encanta esto. Saber que Dios sana, que Dios liberta, que Dios cambia las cosas y aún restaura relaciones. Dice, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Interesante la postura de David, ¿no? ¿Cómo podemos notar cuando hay resentimiento en nosotros? ¿Cómo podemos notar que todavía quedan vestigios de esa amargura que no ha sido sanada? Se nota en 4 cosas principalmente. La primera de ellas se nota en que tenemos una actitud de víctima constantemente. Yo fui la víctima, yo fui el agraviado, fui la agraviada. A mí me lo hicieron porque yo soy demasiado bonito, yo hice las cosas bien. Puede que tengas razón en alguna medida, pero permanecer en esa posición de víctima es una manifestación de que todavía algo pasó aquí y que no fue completamente sanado. Luego, una molestia permanente. Así se manifiesta también el resentimiento. Una molestia permanente. Recién decía, facciones toscas, rudas de enojo. Ojos que se notan que hay ira todavía retenida. Otro de las manifestaciones es una posición defensiva siempre. Pero yo tenía la razón. Pero yo hice esto y aquellos me hicieron lo otro. Fue más duro esto que lo que yo hice. Entonces esa posición de autodefensa, de decir soy yo el que tuve la razón porque, y siempre nos mantenemos en una posición así. Y por último, el estado de alerta constante. Un estado de alerta que me lleva a permanecer a la defensiva porque alguien me puede atacar. Sea que me van a atacar o no. Pero ese estado de alerta, de tensión constante, hace que el resentimiento se manifieste otra vez. No sé si ustedes se han dado cuenta, trabajamos nosotros muchos con niños en el club de niños que tenemos con la iglesia. Cada día sábado le damos de comer a unos chicos en el comedor y hay, no sé, tal vez entre 80, a veces un poco más, un poco menos. En resumidas cuentas, cuando uno se acerca a un niño y lo quiere acariciar, simplemente acariciarle el cabello, porque yo como padre me encanta acariciarle, darle un beso en la cabeza a mis hijos, pero sabe que cuando un niñito tiene una herida o lo han golpeado o lo han maltratado, cuando usted se acerca con la mano abierta, posiblemente se echa para atrás o no deja porque lo han lastimado y está en una actitud de alerta, puede venir una agresión de cualquiera. Así es la persona que todavía tiene resentimientos y cosas no resueltas en el corazón. Siempre a la expectativa de que de algún lado viene el golpe. Eso muestra que no hay sanidad todavía en el corazón. El enojo y la ira son explosivos. Estallan de golpe contra alguien o contra algo. Pero justamente el resentimiento es enojo disfrazado, enmascarado, porque no estallo como con el enojo o la ira. La ira y el enojo son explosivos. Han visto a esa gente que de repente está enojada y agarran un vaso, un plato y ¡pum!, vuelan y lo estrellan contra una pared. El enojo y la ira hacen eso porque son explosivos y se manifiestan de esa manera. Pero el resentimiento es enojo disfrazado, enmascarado, bajo una máscara de piedad. Soy santo, soy santa, yo fui el que hice todo bien, estuvo todo en orden, pero dentro hay todo un problema, como decíamos en ese dicho popular, la procesión va por dentro. Sabemos que por dentro todavía hay cosas no resueltas. Concepto para esto, Génesis 4:5.
Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Se quedó callado, preparó toda la trampa, se llevó a su hermano al campo y lo mató. Simplemente porque el resentimiento dio lugar a una expresión que fue terminada en un crimen. Que Dios nos ayude con esto, ¿no? Algo más sobre el resentimiento, 4 cosas. El resentimiento pone a la persona en un estrés que no se le acaba. Ese estrés constante, un estrés constante, ¿no? De estar en alerta, a la defensiva. Hay un estrés y eso se manifiesta aún en otras enfermedades. No sé si ustedes sabían, creo que sí, pero hay enfermedades a las que se les llama psicosomáticas. ¿Qué quiere decir? Que son producidas por nuestra mente. Y justamente esto, el estrés, la tensión en los huesos, músculos, que vienen por hacer deporte, por ejemplo, pero también cuando hay un estrés profundo, un resentimiento, algo no resuelto. Escuchar todos los días a la mente y a esa banda sonora, dice el texto, de la película de la humillación, la ofensa, el maltrato. Entonces es como que cada vez que se puede, se pone play y empieza, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y se empieza a maquinar, a dar vuelta. Y eso es justamente una demostración de que todavía el resentimiento dura. Con eso en mente, la persona resentida por un maltrato decide que nunca volverá a vivirlo de nuevo. Y por eso siempre está en alerta. Dice, no, esto no me va a volver a pasar. Cuidado, ahí se acerca. Cuidado, está en el mismo Zoom que yo. Cuidado, hay una llamada, un mensaje de texto, no le atiendo. Cuando estaba con mucho resentimiento en mi corazón, y me costó, porque Dios me sanó y me está sanando de cosas que han pasado, pero hasta en el resentimiento borré de mis redes sociales a gente que estuvo involucrada. La mente queda resentida por el maltrato. Y la autodefensa dice, esto no me ocurre más, alejo a todos los que posiblemente me pueden dañar. Observando entonces de esta manera, ¿de dónde vendrá el próximo golpe? Como el niñito que cuando le va a acariciar se defiende, ¿verdad? Para evitar el dolor, el sufrimiento de nuevo. Eso es resentimiento. Si estás detectando algo en tu corazón ahora, si Dios te está hablando ahora a tu corazón y estás detectando que hay resentimiento y que algo te produce esa misma sensación, yo creo que hoy es tiempo de orar y decirle, Señor, cambia la situación en mí. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Hay 2 cosas que quiero mencionar, una sobre el enojo y otra sobre el resentimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre estas 2 cosas? Lo primero, ¿qué es el enojo? Es una reacción natural de nosotros a algo que pasó. Pero el problema, como decía Esopo, era que el orgullo hace que eso viva en nosotros. Le atribuyen a Lutero una frase que no sé si es de él, pero dice que Lutero decía, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre mí. Eso es lo que ocurre con el enojo. Podemos enojarnos. De hecho, la Biblia habla de que podemos airarnos, pero no pecar. Eso es algo que la Biblia misma dice. Y si ustedes miran, un tema polémico, después el pastor Ricardo lo aclara, o el pastor Rodolfo, pero la ira es un atributo de Dios. Piénselo, los teólogos después me sacan el pellejo, pero la ira es un atributo de Dios también. Él es lento para la ira y grande en misericordia. La ira es un atributo de Dios. Entonces, cuidado, porque no es que si te enojaste perdiste la salvación.
Ahora, 2 versículos sobre el enojo. No pretendo hacer toda una teología con estos 2 versículos solamente. Pero Efesios 4, 26 y 27 dice, airaos pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. O sea, puede venir un enojo sobre tu vida, pero no debes pecar. Segundo, no debe ponerse el sol sobre tu enojo. Tercero, no dar lugar al diablo con ese enojo, porque de ahí viene el resentimiento. Entonces todo comienza con un enojo, pero la forma que tratás con el enojo es lo que produce el resentimiento y lo que viene posterior a eso. Colosenses 3:8 dice, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Abandonen todo esto. No es sano. Pueden pasar, porque como humanos no estamos exentos de eso. Ahora, sigamos en algo más. ¿Avanzo? No sé si me hacen un ok, si está bien, se ve bien. Vamos a esto. Continúo ahí. ¿Qué dice Dios sobre el resentimiento? Esto es algo muy interesante. El resentimiento es algo destructivo, que daña y maltrata. El enojo puede ser pasajero. El enojo es algo que es una característica que la vamos a tener y llevar sobre nosotros, pero cómo tratamos con el enojo es el problema. Lo que produce es el resentimiento en nosotros y es algo que destruye nuestra alma, daña, maltrata todo. Y hay una base bíblica para esto, un concepto al respecto. Y Job 5:2 dice, el resentimiento mata a los necios y la envidia mata a los insensatos. El resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. Acá hay una aplicación práctica, dándole forma final ya a esto. Esto nosotros nos gusta llamarle taller de vida, porque Dios está trabajando, es un taller como aquella canción al taller del maestro, ¿no? Este es el taller de Dios para nosotros. Y en mí, con 54 años, pastor de muchas décadas, 3 décadas casi ya, hijo de pastores, nieto, bisnieto, tataranieto de pastores, estoy aprendiendo. Y esta aplicación práctica hoy, ¿qué cosas puedo hacer o qué cosas hacer? Aplicación práctica, 3 cosas. 1, piense en algún enojo que tiene actualmente. Bueno, yo pienso con una sola mano no alcanzaría para contarlos, diría alguno por ahí. Pero que viene hace días en su corazón y que no lo está resolviendo. Porque cuando se cumple aquello de que no se ponga el sol sobre y dejamos que pase un día y 2 y 3, esos enojos son los que empiezan a hacer daño. Una gran pregunta para esto. Piense, ¿puede reconocer las ideas negativas que ha tenido en este tiempo acerca de la persona o situación? No le voy a decir que abra micrófono y explique, pero sí me gustaría pensar de que podemos hacer en este momento un trabajo práctico. Piense en las ideas negativas que se generaron al respecto. Luego reflexione, piense en la persona con la que está enojada. Y otra pregunta, ¿cuál es su conducta hacia esa persona? Agresiva, hostil, terrible, ¿verdad? Y lo tercero, resuelva. Piense, reflexione, resuelva. Piense, reflexione, resuelva. Ese es el ejercicio. Resuelva si es un familiar, si es un amigo, un hermano de la iglesia, alguien que está lejos, lo que sea. Piense, ¿qué puede hacer para resolver este asunto lo más pronto posible? ¿Cómo lo podemos resolver? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Alertas enormes del Señor. Me gustaría cerrar orando la palabra. Oremos a Dios este pasaje bíblico y ojalá lo podamos aprender de memoria y orar varias veces durante el día y permitiendo
al Espíritu Santo traer sanidad sobre esas situaciones que se nos han pegado. Jeremías capítulo 33, versículo 6 dice: He aquí yo traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Y después de orar, hagamos un compromiso con Dios. Permítame que oremos y oremos este versículo. Señor, tu palabra dice: He aquí les traeré sanidad y medicina. Hoy el enemigo quedó en descubierto. Hoy pudimos ver de qué manera actúa el resentimiento y por qué razón llegamos a resentirnos contra gente, contra situaciones, contra instituciones. Padre, de alguna manera necesitamos que tú nos examines profundamente otra vez. Que tu Espíritu Santo, esos ojos de fuego, puedan entrar en mi mente, mi corazón, y todo lo malo que he vivido y que todavía duele y que produce enojo, ira, aún palabras hostiles, acciones hostiles, Señor, que pueda desaparecer a través de lo que tu palabra dice: aquí os traeré sanidad y medicina. Sé tú la medicina para nuestras almas, Señor. Sé tú el que trae ungüento fresco sobre nuestras cabezas. Sé tú, Señor, el que trae sanidad. Padre, y que la consecuencia les revelaré abundancia de paz y verdad. Señor, que tu paz, tu verdad, la verdad que no es un concepto sino una persona, y eres tú, Señor, sea revelado a nosotros. En sanidad, en crecimiento, en desarrollo, Señor, en madurez espiritual. Y que juntos, Padre Celestial, podamos alabar tu nombre, conocerte más, vivir un avivamiento en nuestra nación, en nuestra vida, en nuestra iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Que el Señor nos ayude. Reflexionemos hoy durante el día en todo este tema y pidámosle al Señor que Él nos permita vivir acorde a su palabra, sanar a través de su palabra y su ministración, y crecer hasta llegar a la estatura de Jesucristo, un varón perfecto. Dios les bendiga. Gracias. Espérame, Jesús, por la mañana. Amado mío, espérame, ahí está.